En una húmeda mañana de martes, ella regaba sus lirios de la paz y vio como un mensaje de texto de un bufete de abogados iluminaba su teléfono como un espejismo, $23 millones, y sus manos artríticas temblaron mientras la regadera se inclinaba y plateaba el alféizar, porque a los 62 años, después de una tranquila carrera enseñando literatura victoriana, Patrice Lawson aparentemente se había vuelto muy rica, y el mensaje mencionaba a su tío, excéntrico, brillante, esquivo Charles Whitmore, y le instruía llamar de inmediato por documentos urgentes, así que marcó con los dedos temblorosos y escuchó la voz nítida de Jonathan Mercer, albacea, quien dijo que los papeles estaban en su correo electrónico, pero que antes de firmar debía hablar en privado con una asociada, Julie Bennett, sobre asuntos sensibles, y añadió que no debía contárselo a nadie, cosa que sabía ignoraría porque había una persona que debía saberlo, su único hijo, Calvin, cuyas llamadas se habían vuelto escasas a medida que su carrera en Westbrook Group ascendía, quien había pedido prestado $5,000 meses antes y nunca volvió a mencionarlo, así que lo llamó, obtuvo su buzón de voz, lo intentó una y otra vez y, poseída por una repentina esperanza de que el dinero pudiera construir un puente donde las palabras no podían, condujo hacia su oficina bajo una lluvia que se volvió una cortina hasta que un SUV negro apareció en el retrovisor con las luces altas y hambre, demasiado cerca, más cerca, rozando, luego golpeando, su sedán derrapando sobre la carretera brillante mientras el SUV se deslizaba al costado y la embestía, haciéndola girar contra la valla de protección y sobre ella en un torbellino de metal y vidrio, y luego llegaron sirenas como en un sueño, luz antiséptica, máquinas, un médico diciendo múltiples fracturas, afortunada, y cuando recobró la conciencia pidió por su hijo y finalmente, vendada y magullada, lo contactó. Él respondió con voz de sala de juntas, dijo que no tenía tiempo para dramas, que trataría de pasar, y terminó la llamada, dejándola al vaivén de la morfina y a un pensamiento afilado como una astilla. Quizá el choque no fue un accidente, aunque se dijo que era la medicación hablando, y sin embargo, los días en el hospital le enseñaron la invisibilidad, le enseñaron que su amiga la doctora Teresa Torres, antes colega en la universidad, llevaba la preocupación como una linterna, y Teresa escuchó cuando Patrice susurró que un SUV negro la había golpeado deliberadamente, y los ojos de Teresa se afilaron, preguntando si había avisado a la policía. Patrice no lo había hecho, temiendo que no le creyeran, y entonces un alboroto llegó a la habitación y Calvin finalmente apareció, impecable, distante, y con él una mujer serena con un vestido crema que se presentó como Julie, su esposa. Casados hacía 3 meses en una ceremonia pequeña, y cuando los ojos de Patrice encontraron los de Julie, la sonrisa de la joven se congeló. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. Julie se recuperó y preguntó con cortesía mientras Calvin presionaba por documentos, para fines fiscales, y Patrice mintió diciendo que no había ninguno, recordando la advertencia del albacea, y después de que se fueron Teresa dijo suavemente que Patrice estaba en peligro, así que se quedó a dormir. Y por la mañana un joven oficial tomó su declaración mientras patrullas buscaban cámaras que probablemente no existían, y luego llegó un ramo de rosas amarillas de parte de Julie con una caligrafía elegante que no revelaba el temblor del día anterior, y Teresa, curiosa, buscó Bennett Lab Associates y vio que Julie se especializaba en denuncias corporativas y casos de fraude financiero, una ironía que no parecía coincidencia sino diseño. Así que cuando Patrice abrió su laptop se detuvo sobre la línea de firma de los documentos de herencia y en cambio buscó Charles Whitmore Westbrook Fraude, encontrando publicaciones y artículos sobre la cruzada del tío Charlie contra Westbrook, acusaciones de una compleja arquitectura Ponzi y funcionarios comprometidos por dinero y favores, y el artículo más reciente decía que tenía pruebas irrefutables, que pensaba entregar, y la revelación la sacudió más que el accidente, pues explicaba la advertencia, el secreto, el peligro repentino, y cuando le dieron el alta insistió en volver a su modesta casa victoriana, donde Teresa instaló cámaras y llegó una cuidadora llamada señora Abernathy con eficiente competencia, y aún así la casa se sentía mínimamente alterada, un cajón apenas fuera de lugar, el aire movido, la historia del orden reescrita por manos ajenas, y luego un teléfono desechable, comprado por Teresa, por si acaso, vibró con un mensaje: no firmes nada. No confíes en nadie que pregunte por los documentos. Me pondré en contacto de forma segura cuando estés en casa. JB, que Patrice borró de inmediato,
cargada por el conocimiento de que Julie, su nueva nuera y abogada de fraude, estaba de algún modo vinculada a los últimos deseos de su tío, y el miedo se trenzó con determinación porque escuchó el viejo consejo de su tío como un estribillo: cuestiona lo que parece conveniente, especialmente las amabilidades ofrecidas por quienes pueden beneficiarse, así que cuando otro mensaje fijó una reunión, Laxalt Park, East Bench, dejó que la señora Abernathy la condujera entre llovizna y árboles hasta un banco donde Julie, vestida con anonimato, dijo rápido que Westbrook creía que Patrice ya tenía las pruebas, que un mensajero las entregaría mañana, que el accidente no fue casual, que Victor Westbrook había moldeado a Calvin y lo había empujado a transacciones oscuras, que Calvin quizá no entendía aún el alcance, y Julie confesó que le importaba y arriesgaría su carrera para hacer lo correcto si Patrice aguantaba hasta la entrega y luego acudía a los reguladores, y Patrice volvió a casa sin dormir, luchando contra el dolor y el miedo mientras el reloj avanzaba, porque el mensajero llegó a las 11:17 de la mañana, el paquete más pesado que el miedo, y momentos después Calvin llamó diciendo que venía, urgente y vago, y ella ocultó el paquete en el hueco detrás del viejo reloj de su padre antes de fingir que dormía. Luego, en el baño, abrió una carta personal del tío Charlie, quien le suplicaba confiar en Julie y advertía que las pruebas destrozarían vidas, quizá la de su hijo, y ponía la elección en sus manos, y cuando la señora Abernathy llamó, notando el paquete, Patrice disimuló y se enteró de que Calvin llegaría antes, lo que tensó el riesgo alrededor de ella, así que deslizó el paquete al compartimento oculto del tocador y miró por la cortina un SUV negro en el borde de la acera, la misma silueta de la autopista, y cuando Calvin entró con el jefe de seguridad de Westbrook, la habitación se enfrió, y ella exigió hablar con su hijo a solas, y en esos pocos minutos él se quebró, confesando que estaba atrapado, que se decía a sí mismo que era contabilidad creativa, que si volvía con las manos vacías lo sacrificarían, que no sabía nada del accidente, y ella le dijo que Julie estaba trabajando para denunciar el caso y que él aún podía elegir, y afuera los motores seguían encendidos y la red se estrechaba, y el reloj, ese metrónomo obstinado de consecuencias, no se detenía. Mientras la confrontación se ceñía a su vida como un lazo hecho de jerga legal y mentiras, Patrice comprendió que sobrevivir exigía más que cautela, exigía elegir, y en el pequeño dormitorio donde alguna vez calificó ensayos y soñó modestos sueños, se quedó junto a Ellen, su protectora inesperada, mientras la noche afuera zumbaba con motores y vigilantes silenciosos. Y cuando Ellen regresó con bengalas de humo y un plan tan audaz como lógico, Patrice sintió una chispa feroz que no sentía desde sus primeros años luchando por la titularidad, la sensación de que ya no solo reaccionaba, sino actuaba, y cuando el humo salió del garaje y los guardias corrieron, aprovechó el momento para asegurar el paquete en el compartimento oculto del tocador, confiando a él en la entrega y agradeciendo en silencio a aquella desconocida convertida en aliada que no se inmutó ante el peligro, porque Ellen se movió como alguien habituada al caos, saltando por la ventana del baño y desvaneciéndose en la niebla, mientras Patrice mantenía la ilusión de irritación, golpeando las ventanas, murmurando sobre cables viejos, y sintió el peso enfermo de la espera mientras los minutos avanzaban hacia el éxito o la catástrofe, y cuando Ellen reapareció sin alarde para informar que los documentos estaban seguros en manos del detective Rodríguez mediante cadena de custodia segura, Patrice casi se derrumbó de alivio, porque aquello significaba que incluso si Westbrook irrumpía en la casa, el corazón del caso ya estaba fuera de su alcance, y juntas ensayaron la historia que los hombres afuera esperaban oír, hablando en altavoz sobre recuperar archivos del banco de Teresa, dejando que quienes escuchaban creyeran que mañana caminarían directamente hacia un escenario fácil de controlar, y después llegó un mensaje al teléfono desechable de parte de Julie: Víctor lo sabe. Salí de casa. Nos vemos mañana. No es seguro hablar. Y los bordes del mundo de Patrice parecieron difuminarse mientras el miedo y la determinación se trenzaban en un solo hilo que podía sostener, y cuando Ellen la despertó a medianoche porque las luces de movimiento se encendieron y nuevos vehículos se unieron a los vigilantes afuera, Patrice comprendió por fin una certeza plana: Westbrook había escalado, y ella no solo estaba siendo vigilada, estaba siendo contenida, y su voz tembló al preguntar si su hijo también podría estar en peligro ahora.
pero Ellen dio la respuesta más suave que una mente militar podía ofrecer, que el peligro dependía de decisiones aún por tomar, y la mañana llegó gris y tensa, trayendo llovizna que rayaba las ventanas y convertía todo en una acuarela de consecuencias, y Ellen ayudó a Patrice a vestirse con ternura práctica, trenzando su cabello plateado para que no le golpeara el rostro si necesitaba moverse rápido, y cuando salieron bajo vigilancia, el auto de Ellen tomó giros inesperados que obligaron a los observadores a reorganizarse, y Patrice guardó su miedo en lo más profundo como una carta demasiado doblada, porque necesitaba claridad, necesitaba enfrentar lo que la esperaba en Riverside Park, donde Teresa y el detective estaban posicionados con refuerzos, y cuando llegaron al mirador, blanco, silencioso, expectante, Patrice sintió el peso del destino en los huesos, y el abrazo de Teresa fue feroz, el gesto del detective fue firme, y Julie corrió hacia ellas con miedo en la respiración porque Calvin venía, pero su voz había temblado por teléfono como si alguien más escuchara, y entonces aparecieron los SUV, no discretos sino obvios, negros, pulidos, arrogantes, y cerraron el paso al Audi plateado que llevaba a su hijo, y cuando Victor Westbrook salió con una mano en el hombro de Calvin en un gesto que imitaba el cuidado pero irradiaba posesión, Patrice sintió que algo caliente y primitivo se rompía por dentro, porque una madre sabe cuando su hijo está siendo utilizado como palanca. Caminó hacia ellos con Julie a su lado y la dignidad enderezando su columna, ignorando las advertencias de Ellen y a los agentes del FBI moviéndose a posición, porque a veces una madre no negocia desde lejos, camina hacia la línea de fuego, y cuando estuvo frente a Víctor, el mundo se redujo a 3 personas, su hijo, el hombre que lo deformó y la mujer que lo amaba lo suficiente para arriesgarlo todo, y Víctor habló con voz suave como acero pulido, ofreciendo acuerdos cubiertos de veneno, insistiendo en que si Patrice entregaba todas las copias de las pruebas, todos podrían retomar sus vidas, pero Patrice rechazó la fantasía de finales fáciles y preguntó por qué una maestra inofensiva fue sacada de la carretera, y Calvin se estremeció como un niño golpeado cuando escuchó la palabra deliberado, comprendiendo por fin el costo del hombre que seguía. Y Julie habló entonces, serena y devastadora, nombrando los crímenes, el fraude, el daño a familias reales, los años de engaño, y la máscara de Víctor se quebró, su tono se volvió frío y desdeñoso al descartar a las víctimas como débiles y a Patrice como confundida, insinuando que la locura corría en su familia, pero Patrice solo se inclinó más cerca, firme pese a las costillas temblorosas, y dijo una sola verdad, no blafeó, y mi tío tampoco, y el mundo cambió porque Calvin por fin se quebró, apartándose del agarre de Víctor, diciendo, no puedo hacer esto, eligiendo la conciencia sobre el poder, y Víctor le escupió palabras tóxicas, llamándolo ingrato, diciendo que era hecho y no nacido, y entonces Fisher se movió, mano yendo hacia un arma oculta, pero Ellen apareció como un hecho físico y le rompió la muñeca con precisión experta mientras placas brillaban y los vehículos del FBI irrumpían, y la amenaza que había atormentado a Patrice durante días se derrumbó bajo el peso de la verdad innegable, y cuando esposaron a Víctor, él clavó los ojos en Patrice con una promesa silenciosa de venganza futura, pero ella no apartó la mirada, porque el miedo perdió su poder cuando su hijo eligió el lado de la luz, y en ese instante, empapada de llovizna y dolor y el agotamiento de una guerra que nunca quiso, Patrice comprendió que tal vez la sanación por fin podía comenzar. Después de los arrestos, después de las chaquetas que brillaban y las radios y el último clic metálico de las esposas, Patrice se sentó en la silla de ruedas que Ellen había llevado bajo la llovizna menguante y sintió que su mundo se volvía silencioso por primera vez en días, porque el ruido del peligro había cesado y lo que quedaba era el suave zumbido de las consecuencias, y no se sentía triunfante, solo vacía y temblando, observando a su hijo hablar con los agentes federales y comprendiendo que incluso la victoria tenía dientes, y el detective Rodríguez se le acercó con firmeza amable, explicando que Calvin había aceptado testificar y que los pasos legales serían rápidos y estructurados, y aunque Patricia sintió, sus pensamientos giraron alrededor del niño al que una vez curó raspones de recreo, que ahora enfrentaba una realidad que ella no podía suavizar, y Julie se arrodilló a su lado, con la voz temblorosa pero decidida, prometiendo que estaría con Calvin durante todo el proceso, no como abogada sino como su esposa, lo que apretó el pecho de Patrice con una mezcla de esperanza y tristeza porque la lealtad en momentos de colapso revela la verdad con mucha más claridad que la lealtad en tiempos de éxito, y mientras ambulancias, agentes y reporteros comenzaban a multiplicarse en los bordes del parque,
Patrice sintió la extraña disonancia de ser el punto inmóvil en el centro de una tormenta que nunca buscó, susurrándose que respiraría un momento y luego él. Siguiente, y Ellen la condujo hacia el estacionamiento con propósito silencioso, recordándole que mantuviera la cabeza baja no por miedo ahora sino para evitar a los periodistas que se reunían como pájaros curiosos, y Patrice comprendió que su vida, antes pacífica, rutinaria, marcada por planes de clase y té de hierbas, ahora estaba cosida con titulares y cadenas de custodia. Y al salir vio a Víctor dentro de un vehículo federal, su expresión no derrotada sino calculadora, un hombre ya planeando apelaciones e influencia, y entendió que aunque la amenaza inmediata estaba contenida, la gravedad continuaría, porque hombres como él no desaparecen solo porque la verdad los acorrala, y en el silencio del regreso a casa, Patrice observó las gotas deslizarse por la ventana mientras Ellen conducía y Teresa, en el asiento trasero, revisaba el teléfono en busca de noticias de su sobrino, asegurándole a Patrice que los documentos estaban ahora en la cadena de custodia federal, protegidos por múltiples capas de supervisión, y que el trabajo de su tío llegaría a las manos correctas. Patrice susurró que aún se sentía responsable de todo, del camino de Calvin, del escrutinio que ahora enfrentaba. Pero Teresa se inclinó hacia adelante y le apretó el hombro, diciendo que las madres guían, pero no pueden controlar las decisiones que toman los hijos adultos, y la frase era sencilla pero llena de dolor y verdad, y cuando llegaron a su cabaña, ahora despejada de vehículos de vigilancia, el aire olía a tierra húmeda y nuevos comienzos, aunque Patrice se sobresaltó ante las cámaras de seguridad del porche, restos de miedo incrustados en la arquitectura, y Ellen la ayudó a entrar, moviéndose con cuidado entrenado, recordándole hidratarse, tomar su medicación, descansar, aunque descansar parecía imposible cuando su casa ahora cargaba recuerdos de intrusión y temor. Pero también la extraña seguridad de haber sobrevivido, y Patrice se acomodó en su sillón donde antes leía novelas sin pensar en el peligro, mirando los lirios de la paz que había descuidado durante el caos y pensando en cómo se habían marchitado bajo el estrés inesperado, igual que su corazón, pero que podían recuperarse con cuidado. Y pronto llegó un golpe suave y vacilante a la puerta, y era Calvin, sin agentes, sin actuar para nadie, simplemente allí, ojos rojos de agotamiento, sosteniendo las llaves del auto como una disculpa, y Patrice, aún sentada, le hizo un gesto para que entrara, sin saber qué decir sin romperse, pero él se arrodilló junto a su silla y apoyó la frente contra su antebrazo, un gesto sin defensas, y susurró, lo siento, otra vez, no como espectáculo, no para negociar, sino porque el arrepentimiento al fin tenía espacio para respirar, y Patrice acarició su cabello como cuando era niño, diciéndole que el arrepentimiento no era el final sino el comienzo del cambio. Y Julie se quedó cerca de la puerta, permitiendo que el momento fuera de ellos, ojos brillando de emoción, hasta que Calvin se levantó y dijo en voz baja que aceptaría la responsabilidad, que sabía que el proceso sería público y doloroso, pero que quería reconstruir algo auténtico, no la vida que había perseguido en Westbrook, y Patrice tragó el nudo en su garganta, prometiéndole que lo visitaría, le escribiría cada semana y estaría con él en cada paso del laberinto legal, porque el amor no se disuelve cuando aparece la verdad, y cuando se fue con Julie para reunirse con el transporte federal, Patrice observó por la ventana, con el corazón quebrado pero firme, sintiendo por primera vez algo que no era terror ni shock ni adrenalina, era paz, cocida con tristeza pero indudablemente paz, y Ellen permaneció a su lado, brazos cruzados, vigilante como siempre pero suavizada por el silencio, recordándole que estaba a salvo y que el legado de su tío no era el dinero sino el valor, y Patrice comprendió que tal vez este era su nuevo capítulo, donde construiría algo que honrara la verdad y no el miedo, creando el proyecto que había prometido a Teresa, una beca o programa ético que guiara a jóvenes profesionales lejos de caminos como el de Calvin, y la sensación fue de sanación, lenta e imperfecta, pero real, y cuando cayó la tarde, Patrice caminó por sí misma, despacio, hasta la ventana de su dormitorio y vio la luz del porche brillar sobre su pequeño jardín, y por primera vez desde aquel mensaje del bufete, su corazón siguió el ritmo del reloj otra vez, más estable, más sereno, lista para lo que mañana exigiera, llevando dolor y posibilidad hacia la nueva vida que no pidió pero que había ganado con resistencia. En las semanas siguientes, la vida se plegó en algo más tranquilo pero sin duda transformado,
y cada mañana Patrice despertaba con la suave incredulidad de que el peligro ya no presionaba contra las ventanas, de que el mundo fuera de su cabaña no estaba lleno de faros ni preguntas, y aunque había alivio, también había un dolor extraño, un eco del caos, porque ahora que la adrenalina había desaparecido, quedaba el trabajo más silencioso de sanar, de reconstruir rutinas que se habían roto, y comenzó con algo pequeño, regar de nuevo los lirios de la paz, sentir la tierra húmeda entre los dedos, notar que incluso lo marchito puede sorprender con su resistencia, y se sorprendió moviéndose lentamente por la casa, reclamando espacios que aún retenían el fantasma del miedo, abriendo cajones que antes evitaba, tocando la estantería que extraños habían movido buscando secretos, hasta que una tarde se detuvo en su escritorio y abrió la pequeña bolsa de terciopelo que el tío Charlie había dejado entre las pruebas, una simple llave de cobre en un cordón de cuero gastado, y comprendió que él quería que tuviera algo más personal que documentos y cifras, y cuando se lo mostró a Teresa durante el té, su amiga sugirió con suavidad que no todo tenía que resolverse de inmediato, que algunas llaves estaban destinadas a esperar, y Patrice sonrió, guardándola en un pequeño cuenco de cerámica junto a su cama, extrañamente reconfortada por un misterio sin prisa, y cuando se cansaba del silencio invitaba gente, sus antiguos alumnos, encantados de que su profesora antes reservada ahora les preguntara por sus metas con una intensidad que los desconcertaba, porque Patrice había empezado a entender que el silencio también podía herir, y no quería volver a hacerse pequeña después de todo lo que había sobrevivido. Así que cuando Ellen anunció que consideraba un trabajo de consultoría en el extranjero y solo podría quedarse unas semanas más, Patrice sintió una punzada de pérdida pero también orgullo, porque Ellen se había convertido en amiga, no solo en protectora, y la amistad significaba libertad, no cautiverio, así que Patrice insistió en organizar una cena de despedida, cocinando con calma a partir de una receta escrita por su madre, riéndose cuando quemó la primera sartén de cebollas porque estaba ocupada acomodando tulipanes, y Ellen llegó con jeans y un suéter suave, llevando una botella de sidra espumosa y una sonrisa tímida, y la cena fue imperfecta, pasta pasada, pan que no subió, bat perfecta de otra manera, llena de calidez y gratitud, y después del postre Ellen le entregó un sobre con una lista de clases de defensa personal y una nota que decía con letra firme, la fuerza no significa luchar sola, y Patrice contuvo lágrimas, abrazándola con fuerza, prometiendo mandar noticias, y cuando Ellen dejó la ciudad 2 días después, Patrice se quedó en el porche y saludó hasta que el coche fue apenas un destello en la distancia, sintiendo que el mundo se ensanchaba otra vez, pero no de forma intimidante, sino dejando espacio para elegir, y tomó muchas decisiones, asistir a cada audiencia preliminar de Calvin aunque doliera verlo con un traje que ya no simbolizaba ambición sino responsabilidad, sentarse junto a Julie y tomarle la mano cuando los reporteros murmuraban suposiciones sobre motivos y lealtad, testificar con claridad cuando le preguntaron sobre el choque, la herencia, el silencio extraño de aquellas primeras advertencias. Y Calvin la miraba a veces, con ojos firmes, ya sin negación, y Patrice sentía que algo crecía en esas miradas, algo como la reconstrucción de la confianza, ladrillo a ladrillo, y aunque el proceso legal se extendió, él se mantuvo comprometido, aceptando un acuerdo de culpabilidad que exigía cooperación total, restitución y una condena de 2 años en un centro de mínima seguridad, algo doloroso pero honesto, y cuando él le dijo que estaba listo para aceptarlo, Patrice susurró que la responsabilidad no era una puerta que se cierra, sino una que se abre, y él asintió, con lágrimas contenidas, y ella supo entonces que había recuperado a su hijo, no la versión moldeada por el poder, sino el niño que crió, el que coleccionaba piedras y lloró con el final de un documental sobre tortugas marinas, y después de una de las audiencias, Julie preguntó a Patrice si quería ver el lugar donde estaba tomando forma el fondo de becas de tío Charlie, y condujeron hasta la universidad donde los carteles de obra marcaban el futuro centro de ética que llevaría su nombre, y Patrice pasó los dedos por una placa temporal, leyendo lentamente, Iniciativa Whitmore para el liderazgo ético, y sintió una oleada silenciosa de gratitud porque las pruebas que casi destruyeron a su familia ahora ayudarían a guiar a otros lejos de errores similares, y una tarde ventosa, mientras la primavera avanzaba hacia el verano, Patrice caminó por un sendero familiar junto al lago donde todo había comenzado, respirando el aire húmedo del agua, y comprendió que ya no temía los lugares tranquilos, que el peligro había perdido su sombra, y se sentó en un banco, sacando un cuaderno de su bolso,
no para registrar el trauma sino para delinear las memorias que Teresa la animaba a escribir, no una pieza sensacionalista sobre crimen y conspiración, sino una historia sobre el valor silencioso de la gente común cuando la vida les exige ser extraordinarios, y mientras escribía, las páginas se llenaron no de miedo sino de claridad, y entendió que sobrevivir no era el final de la historia, la transformación lo era, y cuando una brisa suave movió las hojas, imaginó a tío Charlie a su lado, sonriendo con el orgullo sutil de quien siempre creyó que ella era más fuerte de lo que sabía, y miró hacia el horizonte, susurrando una promesa de seguir viviendo de manera que honrara el valor, la verdad y las segundas oportunidades, porque ya no era la mujer que esperaba a que el peligro terminara, era la mujer que había atravesado el peligro y construido algo más brillante al otro lado. El verano llegó con suavidad, con amaneceres lentos y noches lo bastante cálidas como para dejar las ventanas abiertas y dejar entrar el olor del césped recién cortado, y en una de esas mañanas doradas se sentó en la mesa baja de la cocina con fruta fresca y el cuaderno que se había vuelto su brújula, bosquejando el siguiente capítulo de sus memorias, aquel en que la sanación por fin tenía espacio para hablar, y se descubrió escribiendo no sobre el peligro sino sobre la confianza, lo frágil que es, lo sorprendente que puede ser su regreso, y en el ritmo tranquilo de pluma contra papel sintió que su vida volvía a ser suya, ya no moldeada por el miedo o el secreto, y cuando sonó el teléfono, contestó sin el antiguo sobresalto, con curiosidad serena, era Calvin, llamando desde el Centro de Preparación Transitoria, donde acababa de completar un taller de rendición de cuentas restaurativa, y su voz era firme, reflexiva, libre de jerga o defensas, mientras describía cómo habían pedido a cada participante escribir una carta reconociendo el daño, y Patrice escuchó mientras él hablaba del impacto y no de excusas, y aunque a ella le ardieron los ojos al recordar sus peores momentos, también sintió orgullo al oír que ahora enfrentaba la verdad sin armadura, y después de colgar permaneció inmóvil un largo rato, absorbiendo la gracia agridulce del crecimiento que llega con costo, y días después recibió un sobre por correo, con sello de la prisión, que contenía la carta de Calvin, dirigida a ella pero claramente escrita para él tanto como para su madre, páginas llenas de remordimiento y claridad, describiendo cómo la riqueza lo había seducido paso a paso, no con un salto, sino con justificaciones que se acumulaban como arena hasta que ya no pudo ver que se hundía, y en esa carta le agradecía no por salvarlo, sino por elegir la integridad sobre la comodidad, y Patrice lloró, no de tristeza sino de liberación, porque era la prueba silenciosa que había esperado, que él había vuelto a sí mismo, y quizá incluso había crecido más allá de la versión que una vez creyó éxito. Guardó la carta con cuidado en el mismo cuenco de cerámica donde reposaba la llave de cobre de tío Charlie, comprendiendo que ambos objetos representaban puntos de inflexión, uno que inició el peligro y otro que demostró que tuvo sentido, y mientras los días avanzaban hizo espacio para la vida más allá de la sanación, aceptando el reto suave de Teresa de auditar una clase de acuarela en el centro comunitario, donde sus manos temblaron al principio pero se estabilizaron con la práctica, pintando infinitas variaciones de lirios porque por fin entendía por qué su tío los había amado, cosas sencillas que sobreviven a las tormentas, y la clase le dio algo inesperado, nuevas amistades de personas que no sabían nada sobre acusaciones federales o vigilancia, que la veían no como una mujer que sobrevivió a un escándalo corporativo, sino simplemente como alguien aprendiendo a mezclar pintura hasta que pareciera neblina, y ese anonimato se sintió como libertad. Pronto llegaron invitaciones, para café, para un mercado de pulgas, para una conferencia sobre conservación marina, y Patrice empezó a decir que sí, volviendo poco a poco a una vida donde programar algo alegre no parecía un lujo peligroso, y a veces, cuando se sentaba en el parque junto al lago, veía también a Julie, revisando archivos o leyendo sobre reformas, y caminaban juntas, no como familia unida por una crisis sino como mujeres que eligieron la verdad sobre el miedo, y durante una de esas caminatas Julie confesó en voz baja que se uniría a un comité de supervisión ética para exponer fraudes sistémicos antes de que tomaran fuerza, y Patrice sintió una oleada inesperada de admiración, viendo en Julie el mismo acero silencioso que percibió aquel primer día en el hospital, y comprendió que el poder, cuando nace de la integridad, puede ser una fuerza para el bien. Eventualmente, la recaudación de fondos para la iniciativa
Whitmore entró en su fase final, y la invitaron a hablar en la inauguración formal en la universidad, una idea que la aterraba más que enfrentarse a detectives, y sin embargo, la tarde del evento se paró en el atril con lirios de la paz floreciendo en un jarrón a su lado y habló sin notas, diciendo al público que la gente común puede cambiar el curso de las cosas simplemente negándose a guardar silencio, y cuando terminó, vio a profesores secándose los ojos y a estudiantes inclinándose hacia adelante, hambrientos de valor que pudiera contagiarse. Después, una joven se le acercó y dijo que había pensado en abandonar la escuela de negocios porque temía convertirse en alguien que no reconocería, pero escuchar a Patrice le recordó que la ética no es una carga, es una columna vertebral, y Patrice entendió entonces que el legado de su tío había echado raíces exactamente donde debía, no en cuentas bancarias, sino en corazones y futuros, y mientras los meses se desplegaban hacia el comienzo del otoño y se acercaba la fecha de traslado de Calvin, Patrice llenó sobres con sellos para escribirle cada semana y colocó un lirio de la paz en la cómoda del cuarto de invitados para que, cuando él regresara en permisos o visitas, la casa se sintiera nuevamente como un hogar, no solo un lugar marcado por el peligro sino un lugar reconstruido con intención. Y en una tarde templada, mientras las hojas naranjas se esparcían por el porche, Patrice abrió la pequeña caja de madera donde guardaba la llave de cobre y finalmente, sin prisa ni miedo, volvió a examinarla, notando unas iniciales tenues grabadas en la base, CW, y un número que nunca había visto, la dirección de un guardamuebles escondida dentro de la caja, la última pista de tío Charlie esperando a ser seguida cuando ella estuviera lista, y en lugar de temor sintió anticipación, la clase de anticipación que nace al saber que la historia no ha terminado, sino que cambia de capítulo, y con un suave aliento de confianza susurró a la habitación silenciosa, estoy lista cuando yo decida, porque la mujer que antes vivía pequeña ahora comprendía algo inquebrantable, su vida ya no era algo que le sucedía, ella era quien la moldeaba. La llave de cobre permaneció en el cuenco junto a la cama de Patrice casi 2 meses antes de que actuara, no porque tuviera miedo, sino porque por fin había aprendido que elegir no tenía que suceder bajo presión, y que esperar hasta sentirse firme no era evasión sino sabiduría, y una suave mañana de sábado a principios de octubre, con un termo de té y sin público para el que demostrar valentía, condujo hasta la dirección grabada en la pequeña etiqueta de la llave, un complejo de trasteros en las afueras de la ciudad, silencioso y funcional, el tipo de lugar donde la gente guarda muebles viejos y aspiraciones olvidadas. La hilera numerada coincidía con la inscripción y, de pie ante la puerta metálica, con el sol otoñal calentándole los hombros, Patrice introdujo la llave en la cerradura y sintió el mecanismo ceder con un clic suave y satisfactorio, revelando no cajas polvorientas ni muebles, sino una pequeña sala climatizada con estantes ordenados, y sobre la mesa central, cubierta con un mantel de lino impecable, había un delgado diario encuadernado en cuero con la caligrafía de tío Charlie en la primera página, para Patrice. Cuando el mundo se aquiete, junto a un sobresellado dirigido a ella con su letra inclinada y un conjunto organizado de archivadores, no con registros financieros sino con nombres y breves descripciones, denunciantes, jóvenes analistas, empleados que intentaron hablar y fueron silenciados por la maquinaria de Westbrook, al hojear las páginas, comprendió que su tío no solo reunió pruebas, sino historias, intentando proteger a quienes les habían robado la voz. Cada archivador contenía cartas de ánimo que él escribió pero nunca envió, quizás sin saber cómo intervenir sin ponerlos en peligro, y Patrice se sentó en la silla metálica del rincón, abrumada por la compasión silenciosa en cada página, y luego abrió el sobre dirigido a ella. Dentro había una carta y una pequeña memoria USB, y la carta comenzaba como todas las de su infancia, a mi sobrina favorita, la tormenta más silenciosa que he conocido, y continuaba con la explicación que ella nunca supo que necesitaba, que no la eligió por ser conveniente o ajena, sino porque creía que no sería seducida por el poder, que su don particular era preferir el propósito a la atención, y mientras las lágrimas le resbalaban por las mejillas, Patrice rió suavemente ante la idea de que él siempre la vio no como tímida, sino como incorruptible. La memoria USB, explicó él, contenía grabaciones, sus relatos hablados de los años siguiendo el fraude, no como estrategia legal sino para ella, por si algún día se preguntaba cuánto le costó la lucha. Y Patrice la sostuvo como si fuera cristal frágil, sabiendo que aún no estaba lista para escuchar su voz, pero agradecida de saber que estaba allí, esperando. Más tarde ese mismo día llevó el diario y la memoria a casa,
colocando los archivadores en almacenamiento seguro en la ahora activa oficina de la iniciativa Whitmore con ayuda de Teresa y Julie, asegurando que las personas cuyos nombres estaban en esas páginas quedaran protegidas por la ley ética y no atrapadas por ella, y de regreso. Preguntó a Julie cómo se sentía ahora que el caso avanzaba hacia el juicio, y Julie admitió que enfrentar a Víctor en las declaraciones era como mirarse en un espejo que mostraba lo que podría haber sido si hubiera dejado que la ambición devorara su conciencia, y Patrice le apretó la mano, agradeciendo en silencio que el destino la hubiera dirigido hacia la integridad antes de que la corrupción enraizara. Cuando llegó el frío, Patrice se sumergió en acuarelas, borradores de sus memorias, nuevas amistades y charlas invitadas, descubriendo que la vida ya no transcurría entre crisis, sino en capítulos con propósito, y sin embargo la llave había cambiado algo para siempre. Su tío nunca quiso que ella terminara algo, sino que iniciara lo que él no pudo concluir solo. Cuando cayó la nieve, cubriendo su porche y haciendo brillar los lirios de la paz contra el cristal helado, recibió una carta de Calvin diciendo que se había unido a un programa de alfabetización dentro del centro y que había encontrado alegría ayudando a otros a entender documentos financieros sin miedo ni confusión, y Patrice sonrió ante la simetría poética. Su hijo, que una vez usó los números para engañar, ahora los usaba para empoderar, un hilo de redención tejiéndose en algo humilde y fuerte. Un mes después, en la primera mesa redonda de la iniciativa, Patrice habló ante jóvenes analistas y futuros líderes, explicando cómo las decisiones éticas ordinarias, tomadas de manera constante, pueden desmantelar sistemas de daño, y aunque su voz tembló al inicio, se afirmó al verlos inclinarse hacia adelante con hambre de valentía sin espectáculo. Después, una estudiante le preguntó qué pensaba hacer después, no sobre memorias, ni sobre su hijo, ni sobre su tío, sino sobre ella, y la pregunta la acompañó varios días hasta que comprendió que la respuesta no tenía que ver con trauma ni con legado, sino con curiosidad. Así que una mañana finalmente escuchó la primera grabación de la memoria, la voz de su tío llenando su despacho, cálida y burlona, diciendo: si estás escuchando esto, es porque ya eres más valiente de lo que crees. Y Patrice llevó una mano al pecho, no con tristeza sino con gratitud, sabiendo que su historia seguía desplegándose, ya no moldeada por el miedo ni la amenaza, sino por la elección, el rumbo y un futuro que ahora estaba lista para caminar en sus propios términos, ofreciéndole ánimos suaves y noticias sobre la iniciativa, no como distracción, sino como prueba de que todavía podía crecer algo bueno de los restos de sus errores. Una tarde, durante una visita, Calvin habló tras el cristal reforzado con sincera asombro, no con culpa: mamá, estás construyendo algo que no solo expone la corrupción, evita que la gente se vuelva como yo. Y aunque las lágrimas llenaron los ojos de Patrice, tragó su pena porque el hombre frente a ella ya no era el ejecutivo pulido que temió perder, sino el chico que una vez preguntó si el mundo necesitaba más héroes o más ayudantes, y por fin ella tenía una respuesta: la gente no necesita espectáculo, necesita seguridad. Mientras tanto, Ellen permanecía como centinela silenciosa en el fondo de sus vidas, haciendo revisiones de seguridad en la propiedad de Patrice, investigando voluntarios y avisándole cada vez que alguien vinculado a Westbrook intentaba cuestionar los cargos o manipular la opinión pública, aunque sus intentos fracasaban porque la SEC, el FBI y varias oficinas federales ya estaban involucradas. Charlie había dejado demasiadas pruebas, demasiado completas, y la red de Víctor se derrumbaba como una torre construida sobre madera podrida. Sin embargo, el peligro aún asomaba como una brasa terca. 2 meses después del arresto de Víctor, una figura sospechosa rondó la nueva oficina de la iniciativa, recorriendo las ventanas como si midiera el terreno. Y cuando Ellen lo enfrentó con absoluta firmeza, él se esfumó entre la multitud antes de poder identificarlo, un recordatorio de que la corrupción puede retroceder pero no desaparece del todo. Aún así, la iniciativa floreció, recibiendo cartas de agradecimiento de desconocidos en todo el país que habían visto las noticias del caso Westbrook, personas que antes habían guardado silencio por miedo, pero que ahora pedían orientación, protección o simplemente valor. Y Patrice se dio cuenta de que, por primera vez en décadas, despertaba cada mañana sin preguntarse qué podría salir mal, sino imaginando lo que podría construirse. Cuando llegó abril, recibió correspondencia inesperada, un documento oficial informando que una parte de los bienes incautados a Westbrook había sido ordenada por el juez para destinarse a fondos de restitución para los inversionistas perjudicados, y debajo venía una nota escrita a mano por el fiscal: tu tío estaría orgulloso.
Este resultado no habría sido posible sin tu perseverancia, un mensaje que se sintió como validación cosida a la ley. La noche antes del primer evento de capacitación, Patrice se quedó sola en la oficina de la iniciativa, observando el espacio, filas de sillas plegables, un proyector alquilado, cuadernos nuevos, un cartel que decía simplemente, el valor es contagioso, y susurró al aire vacío, lo logramos, tío Charlie, con la voz firme pero llena de asombro. Cuando llegó el día, el salón se desbordó de asistentes, no gente en busca de poder, sino gente dispuesta a defender la integridad, y mientras Patrice tomaba asiento al frente, no para presentar, sino para atestiguar, Julie se inclinó y murmuró, esto ya es más grande que exponer a Víctor. Esto es un cambio cultural, y Patrice sonrió, porque era cierto, el legado de Charlie había crecido más allá del escándalo, convirtiéndose en una onda que se expandía. Esa noche, en casa, Patrice reprodujo la última grabación del pendrive, la titulada Si ella tiene éxito, y la voz cálida de su tío llenó la habitación. Siempre pensaste que te elegí porque eras cuidadosa, Patrice, pero la verdad es más simple, te elegí porque no renuncias a la gente que amas. Y ella escuchó en silencio, comprendiendo por fin que la valentía no nace de la certeza, sino del amor que se niega a rendirse. Cerró los ojos, dejando que esa verdad se asentara en sus huesos como el calor después de un invierno largo, sabiendo que el siguiente capítulo de su historia ya estaba floreciendo, no desde el miedo sino desde la creencia de que incluso la persona más silenciosa puede cambiar el mundo cuando llega el momento. La primavera llegó con un calor tímido, y mientras los parques florecían, Patrice se preparó para un momento que había temido y esperado a la vez, la sentencia oficial de Calvin, una formalidad legal aunque el acuerdo ya fijara los términos, pero ver a su hijo entrar al tribunal con un uniforme institucional le pesaba como una piedra en el pecho. Se vistió con cuidado esa mañana, eligiendo un blazer gris suave y los pendientes de perlas que su difunto esposo le regaló, no como armadura, sino como recordatorio de dignidad, y él la condujo mientras Teresa seguía en otro coche, ambas ofreciéndole una presencia protectora que no necesitaba palabras. Al llegar al tribunal, reporteros se agolparon tras las barreras como una marea impaciente, lanzando preguntas sobre la iniciativa, sobre Westbrook, sobre si creía que Calvin merecía clemencia, y aunque su corazón temblaba, su voz fue firme al responder que la responsabilidad importaba y el crecimiento también, y que creía en la capacidad de su hijo para reconstruirse. Dentro, la sala vibraba con energía contenida, fiscales, agentes federales y representantes de inversionistas estafados llenaban las bancas, mientras el juez presidía con firmeza y equilibrio. Cuando Calvin entró, escoltado pero sin grilletes, Patrice vio no a un ejecutivo caído, sino a un hijo humilde cuya postura llevaba el peso del arrepentimiento, y cuando sus miradas se encontraron, vio algo nuevo, una claridad que había faltado por años. Julie tomó la mano de Patrice, sus dedos fríos por los nervios, susurrando, pase lo que pase hoy. Él no huyó de la verdad, y Patrice apretó su mano, entendiendo que a veces la valentía es quedarse quieto y dejar que la responsabilidad aterrice. El fiscal habló primero, describiendo la participación inicial de Calvin, cómo presentó informes engañosos y facilitó reuniones, pero luego reconoció su cooperación, su testimonio detallado y la información que ayudó a desmantelar lo que quedaba de la red de Víctor, explicando que sin la disposición de Calvin a revelar métodos y conexiones, varias capas de secreto nunca habrían sido perforadas. Luego Julie habló en nombre de Calvin, sin suplicar, presentando hechos, que Calvin ayudó incluso cuando significaba exponer verdades dolorosas, que devolvió voluntariamente los fondos obtenidos mediante bonos indebidos, que su arrepentimiento no era actuación sino acción. Finalmente, la jueza se dirigió a Calvin, explicando que la responsabilidad no es solo castigo, sino transformación, y con autoridad medida lo sentenció a 18 meses en un centro de mínima seguridad, seguido de libertad supervisada y horas obligatorias de servicio comunitario trabajando con la iniciativa Whitmore. Y aunque la sala pareció exhalar de golpe, Patrice sintió el aliento atraparse porque escuchar la sentencia la volvió real, pero cuando Calvin le hizo señas de que estaría bien, ella le creyó. Después de la audiencia, mientras se hacían los arreglos para su traslado, Patrice fue llevada a una sala privada donde Julie cerró la puerta y apoyó la espalda en ella, visiblemente temblorosa, confesando que había pasado años luchando contra la corrupción corporativa, pero nunca imaginó lo personal que se volvería este caso, y admitió, con la voz quebrada, que amar a Calvin nunca había sido parte de su plan. Sin embargo,
Amarlo la había transformado tanto como exponer a Westbrook había transformado a Patrice. Antes de que Patrice pudiera responder, Ellen entró con una tensión urgente en sus movimientos, el teléfono vibrando repetidamente en su mano, y explicó que los investigadores federales acababan de interceptar mensajes encriptados que indicaban que alguien aún leal a la antigua empresa, un operativo no identificado, había estado intentando rastrear los movimientos de Patrice durante la última semana, una insinuación que heló el aire cálido de la sala. Patrice hizo la única pregunta que importaba: ¿Calvin está en peligro ahora que cooperó? Y Ellen respondió que las autoridades creían que el operativo estaba más enfocado en recuperar lo que imaginaba que Patrice aún tenía, ya que seguían circulando rumores en ciertos foros sobre un segundo archivo, un archivo que Víctor creía que lo exoneraría, aunque Patrice sabía la verdad. Los documentos originales contenían todo. Aún así, la cautela era necesaria, y pronto llegó el detective Rodríguez, explicando que, hasta localizar a esa persona, Patrice tendría apoyo temporal de seguridad en los eventos de alta visibilidad y que sus rutas y comunicaciones debían ser más controladas. Patrice sintió el viejo nudo de tensión, pero en lugar de encogerse, se irguió, declarando que el miedo no estructuraría su vida, y Julie, al oírla, asintió con firmeza, añadiendo que la transparencia, no el secreto, las mantendría a salvo. Mientras hablaban, las nubes se abrieron fuera de la ventana del tribunal, y la luz del sol se extendió sobre el suelo pulido como una promesa silenciosa de que, incluso después de la tormenta, la claridad vuelve. Y Patrice pensó en Charlie. Él luchó contra la oscuridad solo durante años, y ahora ella luchaba acompañada. Más tarde, mientras Ellen la guiaba hacia el coche, Patrice se detuvo lo suficiente para ver la furgoneta que llevaría a su hijo a comenzar su condena. Y aunque su corazón dolió, ya no era el mismo dolor. Este tenía propósito, no desesperación, porque sabía que él avanzaba no para esconderse, sino para reconstruirse, y el valor de esa elección se filtró por ella como un orgullo sereno. A comienzos del verano, el mundo parecía querer pasar de página, y Patrice se encontraba en la azotea del edificio de la Iniciativa Whitmore, donde voluntarios plantaban hierbas y lirios, los mismos que un día descuidó en medio del caos, y sintió la brisa cálida acariciarle el rostro como una mano amable. La junta conversaba detrás de ella sobre programas futuros que ya no giraban en torno a crisis, y por primera vez desde que todo comenzó, el futuro no la intimidaba, la invitaba. La amenaza persistente que Ellen vigiló durante meses finalmente se había disuelto. Los agentes federales localizaron al último operativo leal al antiguo régimen semanas antes, no mediante peligro ni persecución, sino por inconsistencias contables y un ridículo alquiler de yate que lo delató. No más vigilantes frente a su casa. No más mensajes codificados. No más respiración contenida. Calvin asentó su vida en la prisión con inesperada paz, dando tutorías a otros y enviándole cartas largas llenas de reflexiones y lecturas. En una nota reciente escribió que la prisión no lo había encogido, había despojado lo falso hasta mostrar lo esencial, y Patrice colgó esa frase en el refrigerador como una pequeña declaración de victoria sobre todo lo que habían soportado. Julie lo visitaba regularmente y enviaba fotos de Calvin sonriendo en el patio de visitas, siempre con un libro en la mano, saludando a la cámara como alguien que por fin aprendió a permanecer presente en su propia vida. Teresa seguía enseñando en la universidad y se volvió casi una leyenda. Los estudiantes susurraban sobre la profesora que ayudó a destapar un imperio corrupto, aunque ella siempre devolvía la conversación hacia la ética y el valor. Ellen, ahora destinada al extranjero, enviaba mensajes breves desde lugares con nombres que sonaban a estrellas lejanas, notas simples que decían: no olvides, ser fuerte no significa estar sola. Y Patrice no olvidó. Estaba impreso dentro de ella. A veces llevaba puesta la llave de cobre, no como carga sino como símbolo, el comienzo de todo. Una tarde, después de impartir un taller sobre cómo reconocer la coerción silenciosa en la cultura corporativa, se encontró sola en su oficina, con el edificio en calma, el polvo flotando en la luz dorada. Abrió el borrador de sus memorias en el capítulo final, miró la página en blanco y se dio cuenta de que ya no necesitaba escribir sobre el dolor, quería escribir sobre convertirse. No en lo que el peligro había hecho de ella, sino en quien eligió ser después. Escribió despacio: el valor no es ruidoso. El valor es elegir otra vez. El valor es elegir distinto.
Mientras tecleaba, los lirios en la maceta capturaron los últimos rayos del atardecer, firmes y erguidos. Patrice recordó a la versión de sí misma que los regaba aquella mañana en que todo empezó, alguien suave, silenciosa, ajena al poder que llevaba dentro. El mundo no pidió permiso antes de irrumpir en su vida, pero ella había respondido con algo que nadie esperaba: transformación. Salió a la azotea, uniéndose a los voluntarios que reían alrededor de una jarra de limonada. Una joven pasante, de la edad de sus antiguos alumnos, preguntó tímidamente si Patrice aceptaría hablar en una próxima conferencia de ética en Washington, y en lugar de encogerse, Patrice sonrió y dijo: sí. Me gustaría. La pasante brilló de alegría. La ciudad resplandeció. La vida siguió adelante. Y mientras el atardecer se deshacía en la noche, Patrice sintió algo asentarse en su interior, un final, y también un comienzo. La iniciativa ya no necesitaba que ella hiciera guardia, tenía su propio impulso. Calvin ya no necesitaba que ella lo rescatara, él se había rescatado a sí mismo. Ella ya no necesitaba el miedo para sentirse despierta, estaba despierta simplemente por estar viva. Esa noche, al llegar a casa, colocó la llave de cobre en el cuenco, apagó la lámpara y se quedó en el porche escuchando grillos y el zumbido lejano del verano. Había sobrevivido a la tormenta. Había reconstruido su mundo. Y ahora, por fin, se permitió descansar, no porque la lucha hubiera terminado, sino porque su capítulo en esa lucha había cerrado con suavidad.